porque toda la pregunta del equilibrio a menudo queda confundida. La gente tiene la tendencia a pensar en el caminar de una forma quizás simplificada, digamos, con sujeción y sin sujeción. Con las sujeciones de una forma que se considera mala y sin sujeción es la buena, ¿no? Como resultado definitivo es verdad. No obstante, es importante entender que hay una serie de componentes que hay que tener en cuenta y todos esos componentes tienen que integrarse y abordarse de una forma bastante separada. Entonces vamos a tratar de entender los puntos clave. No voy a seguir ningún orden en concreto, voy a ir de arriba a abajo. Número 1. Tenemos la función vestibular. Este es el control vestibular, que fundamentalmente es la habilidad de percibir correctamente la situación de la cabeza y el cerebro en el espacio, desde la cual la referencia va hacia todo lo externo, el espacio externo, y entonces hablamos de orientación y de conexión con el resto y con el cuerpo. Y la parte vestibular interna se conecta mediante el oído interno y los globos oculares y se conecta con el cuerpo cinestético mediante el cuello. Y ese sería el nivel 1. Ahora vamos a ir a la parte de abajo, ¿no? ¿Y qué más necesitamos? Necesitamos la conexión al suelo, de forma que los pies tienen que producir una información precisa desde la tierra, tienen que producir un agarre adecuado, que es lo que se llama la mecánica de contacto, que es la gestión y el control del contacto con el suelo. Piénsenlo como que si uno se está resbalando o deslizando, todo se apaga. Y ese es el nivel número 1. Y volvemos aquí al medio y nos preguntamos qué es lo que pasa en el medio. Ahí tenemos lo que se llama centro de gravedad. Este centro de gravedad es lo que uno transporta en el espacio según las fórmulas físicas. Si el centro de gravedad cae y hay una ausencia de control, uno debería poder recolocar el centro de gravedad. Este a la vez está oscilando, se mueve de un lado al otro, de delante a atrás, y por supuesto también tiene rotación, y todo siempre es alrededor de ese plano central. Físicamente eso es alrededor de la pelvis. Entonces tenemos que ser capaces de mantener la cabeza en el lugar, los pies en su sitio y tener el control del centro de gravedad entre medias. ¿No? Estas son estas olas más grandes. A continuación, el elemento número 4 sería la conexión a través de la columna. Y esta es la que va a través de ondulaciones. Yo dibujo muy mal, pero estas son las olas que van desde la columna. ¿Y cuál es su importancia? ¿Por qué? Son un poco unas conexiones principalmente ligamentosas que trabajan de forma simultánea como una calle de dos sentidos. ¿Y yo qué quiero decir con esto? Tenéis pies blandos y el peso del cuerpo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el cuerpo como que aprieta hacia abajo y la fuerza de reacción de los pies va para arriba. Entonces, por eso siempre son esas dos cosas, dos gestiones. Gestionar lo de arriba cuando cae sobre abajo y gestionar lo de arriba que recibe la fuerza de abajo. ¿Y cuál es la propiedad de los elementos ligamentosos de la columna? Que unifican. Los ligamentos son capaces de acarrear esta carga de una forma tensional y simultánea.
y lo hace mediante estas olas o ondulaciones, y ese es el elemento 4. Después tenemos el número 5. No estoy siguiendo un orden particular. Estas son las piernas. Las piernas tienen que ser capaces de sujetar. Y quizás diréis, pues es bastante obvio, ¿no? Que las piernas sujetan. Sí, pero no lo es en realidad. Porque de nuevo hay que recordar que el sistema es tensional. Y lo que eso quiere decir es que eso yo lo expliqué hace muchos años en unos vídeos sobre los secretos del caminar. ¿No? Y cuando lo miramos tenemos que pensar más bien en una bicicleta con sus... O sea, la bicicleta es la sujeción tensional formada por estos cables, ¿no? O radios, y cualquier carga por debajo es una compresión que introduce holgura y por ello introduce descontrol, y ese descontrol es una debilidad. Entonces necesitamos una consolidación suficiente para poder controlarlo. Y esto es especialmente importante para el nivel de las articulaciones de la cadera. ¿Por qué? Porque ahí es donde más holgura hay. Cuando nos fijamos en la cápsula de articulación ahí, de la cadera, es la que tiene la mayor movilidad potencial. Y si ahí hubiera holgura, entonces no estamos utilizando las piernas como sujeción, sino que al final uno acaba sujetando las piernas desde arriba, porque si no tendría una tendencia de ceder y se convierte en una carga en vez de en una ventaja. Y el número 6 es el control del balanceo, de la inclinación, ¿no? De este árbol que es como que se cae. Si dibujamos el árbol, ¿no? Y viene el viento, el árbol puede oscilar, ¿no? Entre la parte de arriba y la de abajo. Y luego tendríamos el elemento sexto, que es uno que tiene una interacción más o menos directa con la parte vestibular, porque si el cuerpo tiene una tendencia a balancearse, ¿qué sucede? El número 1, el sistema vestibular, lo informa, lo comunica como un pánico. Dice, me caigo. Ergo, ¿qué hace? Eleva todo el tono muscular. Entran las reacciones de luchar o huir y sube el tono. Y entonces las ideas claves que tenemos que entender es que este elemento número 6, que es el balanceo, es la parte que viene al final. Entonces, si intentáis hacer el número 6, olvidándonos de las sujeciones, lo estáis haciendo a costa de todo lo que va del 1 al 5. Porque entonces el cuerpo reacciona, entra esta reacción de luchar o huir, sube el tono muscular, las piernas no trabajan para sujetar, sino que tienen que ser sujetadas desde arriba, se pierde la movilidad del centro de gravedad y entonces en lugar de moverse, de oscilar en un plano, entra en un bloqueo, la columna en vez de funcionar con ondulaciones y atravesar y hacer participar a los ligamentos, son los músculos paravertebrales que se bloquean desde el costado y los pies se abren y se enganchan al suelo en lugar de tener un apoyo adecuado y entonces todo se pierde. Entonces, retirar la sujeción debe ser la última fase. Y entonces, ¿cuál es mi mensaje? No tengáis prisa porque no es posible entrenar. Esto es algo muy difícil de predecir. Esta relación y esta activación que hay en el cerebro entre el número 1 y el número 6, porque tiene esta posibilidad de activarse. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Habéis visto esta paradoja? ¿No? Los padres me preguntan, ¿cómo puede ser que yo les doy un dedo o un puntito, ¿no? Para que se sujete y entonces está bien? La calidad mejora dramáticamente. Y ese es el secreto. Incluso la sujeción más mínima
al prevenir el balanceo, este balanceo típico del árbol es esencial. Y entonces para poder soltar, tenemos que utilizar este elemento número 6, esta sujeción a ese nivel, y calmar el número 1, la parte vestibular, y tener el tiempo y la oportunidad de que la persona construya las experiencias, las conexiones, la precisión de todo lo que va del 1, 2, 3, 4 y 5. Esa es la lógica central. Eso es lo que hay que entender con mucha claridad con el tema de las fases. Y en ese sentido, no se puede saber cuándo se puede apagar el 6, ¿no? Y cuando uno ya puede reducir al mínimo este sistema de sujeción antibalanceo mínimo. Esto es muy importante y es por eso que este es uno de los errores clave y uno de los problemas clave de lo que se denomina típicamente entrenamiento, ¿no? Ah, ¿sabes qué? Si más o menos lo puede hacer sin sujeción, le quitan el número 6, pero entonces todo lo demás se arruina. Y eso es realmente la noción más importante sobre el caminar y de cómo funciona todo esto. Y esa es la clave realmente. Y una vez entendemos esto, podemos seguir pasando a los detalles.